El infierno, esa palabra que muchos temen pronunciar y que algunas iglesias prefieren evitar, es un tema que divide opiniones, despierta temores y a menudo se malinterpreta. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de este concepto según la Biblia, para desentrañar lo que realmente significa y por qué nadie puede permitirse ignorarlo. Antes de comenzar, quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque este mensaje puede cambiar tu vida. Desde el principio, las Escrituras nos revelan que Dios es amor, pero también es justo. Y es precisamente esa justicia divina la que introduce la realidad del juicio y el castigo. El infierno, según la enseñanza bíblica, no es un mito, una metáfora o una simple amenaza utilizada para asustar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 46, Jesús mismo habla de esto cuando dice: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». Notemos que Jesús usa las mismas palabras para describir tanto la eternidad de la vida como la eternidad del castigo. No hay un lenguaje simbólico aquí. Es una declaración clara sobre el destino final de las almas. Sin embargo, es importante entender que Dios no creó el infierno para la humanidad. En Mateo capítulo 25, versículo 41, se explica que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿por qué un ser humano terminaría allí? La respuesta está en el libre albedrío. Muchas veces las predicaciones modernas enfatizan el amor de Dios y su misericordia, y ciertamente eso es fundamental, pero pasan por alto la santidad de Dios y su justicia. Imagina un juez humano que siempre perdona a los culpables sin exigir responsabilidad. ¿Sería un juez justo? Claro que no. De la misma manera, Dios, siendo perfecto, no puede ignorar el pecado. Su justicia demanda un juicio. El infierno, según la Biblia, es un lugar de sufrimiento consciente. Jesús describe en múltiples ocasiones este lugar como donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 48. Estas palabras no son casuales. Reflejan una advertencia clara, un llamado a considerar la seriedad del pecado y sus consecuencias. El infierno no es solo un lugar de separación de Dios, es un lugar de tormento eterno. Algunas personas intentan suavizar esta realidad diciendo que simplemente significa dejar de existir. Sin embargo, las Escrituras no respaldan esta idea. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16, Jesús relata la historia del hombre rico y Lázaro. Este pasaje no es una parábola. Jesús narra lo que ocurre después de la muerte. Aquí surge una pregunta crucial. ¿Por qué Jesús habló tanto sobre el infierno? Si analizamos los evangelios, veremos que Jesús habló más del infierno que del cielo. Esto no se debe a que disfrutara hablar de condenación, sino porque nos ama lo suficiente como para advertirnos. Es como un padre que ve a su hijo acercarse al borde de un precipicio. No se quedará callado, sino que gritará, advertirá y hará todo lo posible para evitar la caída. La realidad del infierno también resalta la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz. Si el infierno no fuera real o no fuera tan terrible como lo describen las Escrituras, entonces, ¿por qué Jesús habría soportado tanto sufrimiento para salvarnos? Su muerte y resurrección no solo nos muestran el amor de Dios, sino también el precio que estaba dispuesto a pagar para librarnos de ese destino eterno. El mensaje del Evangelio no está completo sin hablar del infierno, porque la buena noticia de la salvación cobra sentido solo cuando entendemos de qué estamos siendo salvados. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». El pecado tiene consecuencias, y esas consecuencias son eternas. Es por esto que los líderes espirituales tienen una responsabilidad enorme. Predicar un evangelio incompleto que omite la realidad del juicio no es amor, es negligencia espiritual. En Ezequiel, capítulo 33, versículo 6, Dios advierte sobre el papel del atalaya. Si el atalaya no advierte al pueblo del peligro, su sangre será demandada de él. El infierno es un tema incómodo, sí, pero no podemos sacrificar la verdad en nombre de la comodidad. Cada persona tiene una decisión que tomar, y esa decisión define su eternidad. Hoy,
Mientras reflexionamos sobre este tema, debemos preguntarnos: ¿estoy viviendo mi vida de una manera que refleja mi fe en Jesucristo? ¿Estoy compartiendo el Evangelio completo con aquellos que me rodean? Finalmente, volvamos al propósito de este mensaje. No es para infundir miedo sin esperanza, sino para ofrecer la verdad en amor. Dios no desea que ninguno perezca, y la misma existencia del infierno nos recuerda cuánto nos ama. Él pagó un precio infinito para que no tengamos que enfrentar este destino. Pero la pregunta es: ¿aceptarás este regalo? Uno de los puntos que debemos entender sobre el infierno es que no es un lugar al que alguien llega por accidente. No es como tropezar y caer en un agujero sin saber cómo llegaste allí. Las Escrituras son claras en que el infierno es el destino final para aquellos que eligen rechazar a Dios. En Juan capítulo 3, versículo 18, leemos: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación no ocurre porque Dios sea cruel, sino porque las personas rechazan la única vía de escape que Él les ofrece. La libertad que Dios nos da para elegir es una demostración de su amor y respeto por nosotros. Pero con esa libertad viene una gran responsabilidad. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos insta a elegir la vida, pero no nos obliga. Cada uno de nosotros debe tomar esa decisión por sí mismo. La enseñanza sobre el infierno también resalta la importancia de vivir una vida de santidad y obediencia. A menudo se habla de la salvación como algo que simplemente recibimos y luego continuamos como antes. Pero la Biblia nos llama a ser nuevas criaturas en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Además, debemos recordar que el enemigo trabaja incansablemente para distraernos y desviarnos. Satanás no quiere que pensemos en el infierno porque sabe que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Si podemos ignorar el juicio, entonces es más fácil caer en el pecado. Por eso, debemos estar atentos, vigilantes y arraigados en la palabra de Dios. Ahora pensemos en cómo el conocimiento del infierno debería impactar nuestra forma de ver a los demás. Si realmente creemos que el infierno es real, no podemos mirar a las personas que nos rodean con indiferencia. El amor verdadero no se queda callado frente al peligro. En Judas capítulo 1, versículos 22 y 23, se nos instruye: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esto no significa que debamos predicar con condenación o arrogancia. Debemos compartir el Evangelio con compasión y humildad, recordando que todos somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Pero también debemos ser claros y directos. El mensaje del infierno no es fácil, pero es necesario. Si no advertimos a los demás, ¿quién lo hará? Por último, reflexionemos sobre la eternidad. Es difícil para nuestra mente humana comprender el concepto de algo que nunca termina, pero eso es exactamente lo que enfrentamos después de esta vida: una eternidad con Dios o una eternidad separados de Él. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, se nos da una hermosa visión del cielo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el destino para aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador. En contraste, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, dice: Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la dura realidad para aquellos que rechazan la gracia de Dios. No hay término medio, no hay lugar neutral. La decisión que tomemos en esta vida define nuestro destino eterno. Al llegar a este punto, hemos explorado profundamente las descripciones bíblicas del infierno, su propósito y las implicaciones que tiene para nuestras vidas. Ahora, es momento de reflexionar sobre lo que esta enseñanza debería provocar en nosotros como creyentes y
cómo afecta nuestra relación con Dios y con los demás. El conocimiento de la realidad del infierno no debe paralizarnos con miedo, sino motivarnos a vivir con propósito, con urgencia y con un corazón lleno de compasión. El infierno, como hemos visto, es un recordatorio de la gravedad del pecado. Vivimos en un mundo que minimiza el pecado, lo racionaliza o incluso lo celebra. Sin embargo, la Biblia es clara. El pecado separa al hombre de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta separación es la raíz de todo sufrimiento eterno, y solo puede ser reparada a través de Jesucristo. Este entendimiento debería llevarnos a un profundo arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo una acción única al aceptar a Cristo, es una actitud continua de humildad y dependencia de Dios. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además del arrepentimiento personal, este mensaje nos llama a la acción en nuestra misión de compartir el Evangelio. Cada día que pasa, personas a nuestro alrededor enfrentan la eternidad sin Cristo. ¿Qué estamos haciendo al respecto? En Romanos, capítulo 10, versículo 14, Pablo escribe: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La proclamación del Evangelio no siempre será bien recibida. Jesús nos advirtió en Juan capítulo 15, versículo 18: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. La eternidad está en juego, y el amor por los perdidos debe superar nuestro temor al rechazo. Al mismo tiempo, debemos recordar que no somos responsables de salvar a nadie. Esa es obra de Dios. Nuestro papel es sembrar la semilla, compartir el mensaje y orar fervientemente por las almas de aquellos que amamos. En 1 de Corintios capítulo 3, versículo 7, Pablo nos recuerda: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Un aspecto esencial de este llamado es vivir una vida que refleje la verdad que proclamamos. No podemos hablar del juicio y la salvación si nuestras propias vidas no muestran el fruto de un corazón transformado. Jesús dijo en Mateo, capítulo 5, versículo 16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras vidas deben ser un testimonio viviente de la gracia de Dios, una invitación constante a conocerlo. Finalmente, volvamos a la gran esperanza que nos da el Evangelio. La salvación está disponible para todos los que creen en Jesucristo y confían en su sacrificio. Este es el mensaje que debemos llevar al mundo, un mensaje de esperanza, de redención y de vida eterna. El propósito de este mensaje no es solo informar, sino transformar. No es suficiente saber que el infierno es real, debemos actuar en consecuencia. La eternidad es demasiado importante como para ignorarla. Quiero concluir este mensaje con una invitación. Si estás escuchando estas palabras y sientes que tu relación con Dios no está en el lugar correcto, no dejes pasar este momento. Dios te ama y quiere que pases la eternidad con Él, no separado de Él. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tomar la decisión que definirá tu eternidad. Recuerda, el infierno no fue hecho para ti. Dios te creó para estar con Él, para disfrutar de su presencia y de su amor por toda la eternidad. No rechaces ese regalo. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Vive para Él y comparte esta verdad con los demás. Porque la eternidad comienza ahora, con la decisión que tomes en este momento.